nuevamente aquí hoy a tratar el tema titulado Justificación por la Fe. La semana pasada estuvimos estudiando la santa ley de Dios, la importancia que nosotros podamos guardar los mandamientos. Sin embargo, también conocimos que no vamos a ser salvos porque guardemos los mandamientos, sino por el perdón que Jesús nos ha ofrecido en su sangre. Y de eso se trata el tema de hoy, la justificación por la fe. Si es la primera vez que estás en mi canal, te animo a que te suscribas, que actives la campana para que recibas las notificaciones, que presiones sobre el logo de mi canal, esa Biblia que está abierta debajo, para que puedas ver los otros videos y que puedas entender este tema con más facilidad. Te animo a que ores conmigo en esta ocasión para que nos presentemos ante el Padre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, que nos da vida, oh Señor. Suplicamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este estudio para que podamos, Señor, entender cuál es tu voluntad. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir una secuencia de preguntas y respuestas como hasta hoy lo hemos hecho. Si tienes alguna otra inquietud, te animo a que puedas dejarme el comentario y en el menor tiempo posible estaré dando respuesta conforme a lo que dice la Biblia. No lo que dice Saulo, sino lo que dice la Biblia. La primera pregunta para el día de hoy dice: ¿cómo se da el proceso de la santificación? Porque eso es la justificación por la fe. Te cuento lo que dice la Biblia en Isaías 53:5. Dice la palabra de Dios: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz lo cargó Él, y por su llaga fuisteis sanados. Dice el 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Este verso, esta porción de la Biblia, cada vez que la leo, realmente entristece mi corazón, porque reconozco cuánto le he faltado al Señor, lo que sufrió Jesús por mí, para darme salvación. Pero me da esperanza también, porque en estos versos nosotros podemos conocer que Jesús, el Hijo de Dios, el Rey del universo, dejó su trono de gloria para venir a cargar nuestra culpa. De eso se trata la justificación por la fe. Te cuento, la ley demanda la muerte del pecador. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Tú y yo hemos pecado, debemos morir. Pero Jesús dijo, no, esa raza humana que yo creé con amor, no la voy a dejar perdida para siempre. Por eso yo voy a bajar a la tierra en forma humana. Daré mi vida en sustitución de la suya. Y así hizo el príncipe. Bajó de su trono, tomó condición humana, nació de una mujer, creció entre las personas, vivió una vida como la vivimos tú y yo. Sin embargo, al final, cuando el tiempo se cumplió, entonces Él fue maltratado, Él fue molido, Él fue castigado, Él fue menospreciado, fue desechado y por último fue crucificado. Así, pagando Jesús la deuda que nosotros debíamos pagar, para poder representar al más vil pecador, murió de la forma más baja. Muerte de cruz era la muerte que se le daba a los delincuentes en el Imperio Romano. Así murió nuestro líder Jesucristo. Pero lo importante es que Él no quedó en la tumba. Él resucitó, porque Jesús es la vida. Como la vida está en Él, la puso, pero volvió y la tomó. Salió de la tumba y ahora está en el reino de los cielos
como abogado nuestro, intercediendo ante el Padre por ti y por mí, cada vez que nosotros nos equivocamos, cada vez que pecamos y le pedimos perdón. Entonces Él nos perdona. Viene el día y no está lejano cuando vendrá como juez. Estuvimos estudiando una lección anterior. Y ya no viene a reconciliar a nadie con Dios, viene a dar a cada uno según sus obras, conocimos en la Biblia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de que tú aceptes que debías morir por tu pecado, pero que Jesús quiso pagarlo por ti. Porque Él quiso, se ofreció. Tú debías morir, Él murió en tu lugar. Te sugiero que aceptes la sangre de Cristo en perdón de tus pecados. Y te digo que esto es la justificación por la fe. Creer en que la sangre de Cristo nos perdona. Y entonces, creyendo en eso, teniendo esa fe, tú y yo podemos ser salvos. De eso se trata la justificación por la fe. Sin embargo, no podremos jamás entender este tema si no lo estudiamos junto al tema de la ley que estudiamos la semana pasada. Quiero que profundicemos un poco más en este tema, ya que hay tanta confusión acerca de la santidad de la ley de Dios. Quiero que profundicemos un poco más en el repaso hoy para que podamos entenderlo a la luz de la justificación por la fe. Dice la siguiente pregunta: luego que hemos sido perdonados por Jesús, luego que hemos aceptado su sangre y que Él nos ha declarado limpio, ¿qué haremos?, dice la pregunta. La respuesta la encontramos en la Biblia, como siempre, en Juan 8:11. Dice la palabra de Dios: ninguno, Señor, contestó la mujer. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Te cuento el relato que dice la Biblia acá. Una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley demandaba que debía morir. La llevaron ante Jesús para que Jesús, dice la Biblia, para tentarlo, para tenderle una trampa, para ponerle un lazo, para ver qué iba a hacer Jesús con esta mujer. La encontraron en el acto de adulterio, merecía morir. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús se inclinó en tierra y fue escribiendo con su dedo. Y relata que se fueron marchando uno a uno, desde el mayor hasta el menor. Alguien cuenta que Jesús estaba escribiendo los pecados de cada uno de ellos, y al verse enfrentados a su propio pecado, cada quien decidió marcharse. La Biblia no lo registra, pero alguien sí lo ha comentado. Pero dice la Biblia que todos se fueron. Entonces, cuando Jesús le pregunta a la mujer: ¿alguien te ha condenado? ¿Qué respondió ella? Ninguno, Señor. La respuesta de Jesús fue: ni yo tampoco te condeno. Pero le dijo algo: vete en paz y no peques más. Esa palabra, no peques más, es la que queremos resaltar en esta ocasión. Jesús nos perdona por su sangre de nuestros pecados. Pero luego que Él nos ha limpiado, entonces, ¿continuaremos nosotros pecando abiertamente, violando la ley de Dios? Porque somos justificados por la fe, porque hemos sido perdonados. ¿Es acaso que Jesús nos da la libertad de nosotros pecar abiertamente sin que eso ofenda el carácter de Dios? ¿Acaso piensas eso? Hay personas que dicen que la ley fue abolida, que fue clavada en la cruz, que ya no hay que guardar ley, que no vivimos por los mandamientos. Entonces, si Jesús te perdona, ahora continuarás pecando abiertamente. Eso no fue lo que le dijo a la mujer. Le dijo: vete y no peques más. El consejo de Jesús es que no peque. Sin embargo, para que podamos entender el tema bien, debemos conocer qué es el pecado. Ya lo estudiamos en la lección referente al pecado, pero si no la viste, podrás conocerlo hoy. Primera de Juan 3:4 tiene la respuesta. ¿Qué es pecado?
Dice la Biblia, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué es transgredir? Es violar. Entonces, si estás violando la ley, si estás violando un mandamiento, 2, 3, 4, estás pecando. En otras palabras, estás ofendiendo abiertamente el rostro de Jesús, porque Él bajó del cielo para perdonarte del pecado. Entonces, cuando Él perdonó a la mujer, le dijo, no peques más. Ahora Él te dice a ti, me lo ha dicho a mí, no peques más. Te perdono, dice Él, porque quise, yo di mi vida por ti. Jesús murió en nuestro lugar porque quiso, no porque nosotros lo mereciéramos. Pero Él nos dice que no pequemos. Entonces, no puede ser que yo llamándome a ser cristiano, ahora yo diga, predique y enseñe que no hay que guardar ley, que podemos pecar abiertamente. Porque si el pecado es la transgresión de la ley, entonces, si digo que no hay ley, entonces estoy enseñando que puedo matar y estoy bien ante Dios, que puedo robar y estoy bien ante Dios, que puedo hablar mentira y estoy bien ante Dios, que puedo blasfemar a los demás, calumniar, que puedo salir con mujeres ajenas. ¿El Señor ha dicho eso? No ha dicho esto Dios. Él dijo, no peques más. Pero continuemos estudiando el día de hoy. Vamos a ver qué dijo Pablo al respecto, si debemos pecar o no. La respuesta la encontramos en Romanos 6, del 15 al 16. Dice la palabra de Dios, pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice Pablo, de ninguna manera. ¿No sabéis que al ofreceros a alguien para obedecer sois esclavos de quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia a Dios para justicia? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque él dijo anteriormente que no estamos bajo la ley, pero en breve te voy a explicar qué es esto de bajo la ley. Sin embargo, él aclara aquí que no podremos nosotros continuar pecando porque no estemos bajo la ley. De ninguna manera. Si continuamos pecando, entonces estamos sirviendo a Satanás y al reino de las tinieblas. Si no tenemos ley en nuestra vida, entonces no andamos en el reino de Dios. Estamos en el reino de las tinieblas. Por eso te animo a que puedas ser un conocedor de la palabra y que puedas estudiar diligentemente la voluntad del Señor. Dice la otra pregunta. ¿Por qué dice Pablo que no estamos bajo la ley? Por eso que te mencioné anteriormente. Él ha dicho, no estamos bajo la ley. Ahora te voy a dar respuesta. ¿Por qué dice él esto? La respuesta la encontramos en Romanos 7, del 12 al 13. El mismo Pablo, Romanos 7, del 12 al 13. Dice, la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice Pablo, de ninguna manera, sino que el pecado, para que fuera reconocido como pecado, por medio de lo que es bueno, me causó la muerte, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. Nuevamente encontramos estas palabras de Pablo. Por el mandamiento se ve la malignidad del pecado. No tiene otro propósito la ley, no nos puede salvar, pero nos muestra el pecado. Nos dice que estamos en falta delante de Dios. Y cuando nos damos cuenta, entonces nos arrodillamos, pedimos perdón y nos apartamos del pecado. Ese es el consejo que el mismo apóstol Pablo ha dado. La siguiente pregunta dice que nos alertó Pedro sobre los escritos de Pablo. ¿Qué nos dijo Pedro de esto? En 2 de Pedro 3, del 14 al 16, veremos la respuesta. Dice la palabra de Dios. Por eso, amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz con el Señor, sin mancha ni reprensión, y entended que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le ha sido dada. En todas sus cartas, Pablo habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué dice Pedro? Que Pablo nos ha escrito lo que nosotros debemos conocer para llegar al conocimiento de Jesús, pero que él tiene algunos puntos difíciles de entender. ¿Por qué el apóstol Pedro dijo esto? Porque Pablo en algunas ocasiones dice que no estamos bajo la ley, en otra parte dice que no hay que guardar día. Entonces, te voy a explicar con más detenimiento en otro tema el asunto de los días, de los días festivos, de las diferentes leyes, para que puedas conocer más sobre esto. Pero lo que yo quiero que tú tengas en cuenta hoy es que el mismo Pedro reconoció que Pablo tiene puntos que son difíciles de entender, pero te animo a que no los tuerza como hacen los indoctos e inconstantes, dice Pedro, porque no quiero que seas de los perdidos, sino quiero que sea del grupo de los salvados que esperamos ver el rostro de Jesucristo. Te cuento que cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, está diciendo que nosotros no seremos señalados por la ley, porque andamos en nueva vida. Ahora, como no andamos pecando abiertamente, la ley no nos señala, entonces no estamos bajo la ley, ahora vivimos en libertad, en esa libertad que nos ha dado la sangre de Cristo. Continuemos estudiando. Dice la siguiente pregunta: ¿quién entrará al reino de Dios? Es importante que conozcamos esto. Mateo 7, 21, 23. Ahí Jesús nos dejó la respuesta. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. No te he leído esa parte para que te asustes, sino para que quieras conocer más la voluntad de Dios, que nos ha dejado el Señor en su palabra, porque Él nos ha dejado una advertencia: no todo el que dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros guardemos su palabra, que pongamos en práctica los santos preceptos divinos, los mandamientos, la santa ley de Dios, no para salvarnos, sino para que vivamos una vida, un ejemplo, para que demos fruto de bien, frutos de bondad, y entonces por la sangre de Cristo tú y yo podamos obtener la vida eterna. Te adelanto que para la próxima semana estaremos estudiando el tema titulado El Día de Reposo, un tema lindo, precioso, que te dará descanso como me lo ha dado a mí. Ora conmigo para concluir el día de hoy. Señor, gracias por tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir por ellas. Oh Padre, hoy hemos conocido, Señor, en tu palabra, que debemos, Señor, guardar tu santa ley. Hemos conocido que seremos justificados por la fe, pero que luego de ser perdonados, ahora debemos dar fruto de bien, guardando tu santa ley. Oh Padre, suplico por cada vida, cada amigo que ha escuchado tu palabra, para que abra sus entendimientos, Señor, y les ayude a entender, Señor, que tu palabra es la verdad. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, como siempre, deseo que Dios te bendiga y te guarde a ti y a tu linda familia.